Hace muchos años, mi abuelo solía fumar un cigarrillo llamado Piel Roja sin filtro. Este cigarrillo tenía una peculiaridad y es que un extremo llevaba la imagen de un indígena piel roja. Surgía entonces una pregunta: ¿por cuál lado se enciende? ¿Por el indígena o por el lado sin indígena? La respuesta, cargada de un humor amargo que me da mi abuelo, era la siguiente: se enciende por el lado del indio porque el indio prefiere morir en las llamas del fuego que en la boca de un blanco. A esta anécdota que me contaba mi abuelo podrá sonar como un chiste, pero en realidad refleja una verdad dolorosa, y es que el concepto de raza, creado durante la época colonial, ha marcado nuestras relaciones con prejuicios y exclusión. En el Colegio Carlos B. Cortiz en Medellín vi cómo estos estereotipos dividen a estudiantes afrocolombianos e indígenas. Y hoy quiero compartir una idea, y es que al desenredar la raza a través de la educación crítica e intercultural, como propone el proyecto educativo intercultural Desenredando la Raza, se puede construir una ciudadanía intercultural que celebre la diversidad y fomente el diálogo no solo en la escuela, sino en todos los contextos donde nos desenvolvemos. Para ello es necesario empezar con una afirmación que incomoda a algunos, pero que debemos enfrentarla, y es la idea de raza. La raza como tal no existe o no es un término biológico, no hay genes de raza, no hay una sangre más pura que otra. Lo que sí existe y que aún perdura es la idea de raza como una construcción social, producto de la invención que funciona al poder. Aníbal Quijano lo explica con claridad al decirnos que la raza fue inventada en los inicios de la colonización, desde 1492, para justificar la dominación de unos pueblos sobre otros. No fue una casualidad, todo lo contrario, esto fue una estrategia que clasificó a los seres humanos en categorías como indios, negros, blancos, también incluso en colores, rojos, negros, blancos o amarillos, donde Europa pasa a tomar la centralidad, y estas diferencias, aunque no reales, sí sirvieron para jerarquizar a la población mundial y controlar la distribución del trabajo, del saber y de la riqueza. En palabras un poco más simples, digamos que la raza permitió que el colonialismo dijera: tú sirves para mandar y tú sirves para obedecer. Y eso aún perdura, eso aún continúa. Quijano lo llamó entonces la colonialidad del poder, que consiste entonces que todo ese colonialismo sobrevive a través de su herencia, que es la colonialidad. Y es la colonialidad vendría siendo la capacidad de pensarnos y de actuar bajo ese yugo o ese imaginario de la clasificación racial. Esta teoría no es lejana al contexto colombiano, como se puede observar como lo presentan Maritza Caicedo y Rosa Emilia Bermúdez. Y es que el color de la piel todavía influye en nuestras oportunidades laborales, en los ingresos y en la representación social. Eh, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda para una persona afrocolombiana o para una persona indígena, en contraste con una persona mestiza, presenta mayores obstáculos, ya que aunque una persona afrocolombiana o indígena tenga los mismos estudios o el mismo nivel educativo que otra, enfrentan mayores dificultades al momento de acceder a un trabajo. ¿Por qué? Porque seguimos atrapados en esa forma de vernos, en esa clasificación impuesta hace siglos. Y esto también se refleja en el aula. Las escuelas como el Carlos B. Cortiz, donde los estudiantes repiten comentarios racistas sin saber que están repitiendo siglos de historia, llaman a un compañero: hey, el pretico, o el indio, o la india, sin saber que están usando etiquetas cargadas de colonialismo. Entonces, lo que se propone es que necesitamos aprender a mirar críticamente esa historia, no para sentirnos culpables, sino para comprender el presente. Si entendemos que la raza no es un hecho natural, sino un producto de las relaciones de poder, podremos entonces empezar a desmontar esas jerarquías.
En el contexto local o la realidad del Carlos B. Cortiz, es que es un colegio ubicado en la Comuna 13 de Medellín, eh, en donde la vida cotidiana de los estudiantes de grado undécimo se puede observar, digamos, estas prácticas o estos comentarios racistas, a pesar de que nos definimos como un país multicultural y pluriétnico, donde incluso hay leyes como la Ley 70 de 1993 que reconoce los derechos de las comunidades afrodescendientes, pero en la práctica, en la escuela, todavía se arrastra una estructura que normaliza la desigualdad. Muchos estudiantes, sin creerlo, repiten entonces estereotipos sobre sus compañeros afro o indígenas como si fueran verdades. Por ejemplo, trabaja más que negro. O el indio es astuto, es perspicaz, tiene malicia indígena, mas no es inteligente. Entonces las voces, los saberes y las memorias de todos estos pueblos siguen estando ausentes en el currículo y pierden valor académico. Claro, y ¿cómo se ausentan? Seguimos viendo matemáticas, química, ciencias naturales, las ciencias sociales, desde esa visión eurocéntrica del hombre blanco, europeo, heterosexual, rico, mientras que esas otras formas y saberes se ven desligados de la academia, se ven desligados del currículo. Lo vemos reflejado en los libros, donde el conocimiento o las prácticas ancestrales o afro son folclóricas. Se habla de la danza o de el tejido desde el folclore, mientras que los saberes occidentales sí corresponden a una epistemología científica. Y esto no es una falla individual, es el reflejo de lo que Aníbal Quijano nombró la colonialidad del poder, una herencia que hace lo blanco, lo europeo y lo urbano, que se considere como lo universal, lo bueno, lo correcto, mientras que lo afro, lo indígena o lo rural se tratan como lo otro, como lo que se tolera pero no se integra. Y eso trae un efecto sobre la diversidad, y es que la diversidad se vuelve silenciosa, la diferencia se ve como un problema que hay que corregir y no como una potencia que hay que aprovechar. Así entonces se fractura el ambiente escolar, se debilita la convivencia, se pierde la oportunidad de construir una ciudadanía realmente intercultural. El proyecto de Desenredando la Raza, de un nuevo enfoque, se propone entonces cómo podemos cambiar esta historia que seguimos repitiendo sin darnos cuenta. El proyecto de Desenredando la Raza propone algo fundamental, y es que la educación deje de maquillar la diferencia y empiece a confrontarla. ¿Qué significa esto? Significa que necesitamos hablar de la raza no como si fuera una realidad biológica, sino como lo que realmente es, una ficción social, un relato que ha servido para justificar la desigualdad. Es el mayor instrumento para perpetuar el poder y las desigualdades. Es una idea que fue impuesta para clasificar a las personas y organizarlas jerárquicamente. Y lo más grave es que continúa funcionando. Por eso desde el aula se propone un enfoque constructivista, donde se parte de las experiencias reales de los estudiantes, de sus dudas, sus prejuicios, sus silencios, los silencios de esas personas indígenas, de esas personas afro, para ayudarles a ver de dónde vienen esas ideas, quién las construyó, para qué se hicieron, a quiénes benefician realmente. Y no se trata de tolerar la diferencia, porque tolerar es quedarse quieto o quieta frente a lo que nos incomoda. Y lo que se busca es ir más allá. Se quiere que los jóvenes valoren activamente la diversidad, que reconozcan cómo la historia ha disfrazado las desigualdades con el lenguaje, de la cultura o del color de la piel, del género incluso. Entonces en las actividades se proponen debates, análisis de casos, proyectos audiovisuales, donde las estudiantes y los estudiantes aprendan a nombrar lo que antes parecía normal y se den cuenta de que llamar a alguien negro en tono despectivo no es un juego, es repetir una estructura de poder. Y cuando logren identificar eso, lo van a también lograr cambiar.
No se busca solamente transformar el aula, sino que también las relaciones que nacen dentro de ella, porque una ciudadanía intercultural no se construye desde la distancia, sino desde el diálogo, el respeto y la conciencia crítica. Mm, Es así como el aula no es solamente un lugar para repetir lo que ya sabemos, es un espacio para cuestionar lo que nunca nos han enseñado. Se busca trabajar entonces desde textos como los de Aníbal Quijano, que he mencionado, que nos ayudarán entonces a entender la idea de raza no solamente es una observación científica, sino una herramienta creada para legitimar la desigualdad. Esta clasificación racial fue la base del poder colonial y aún sigue operando en cómo se distribuyen las oportunidades o los accesos a los derechos. A partir de esta comprensión, digamos que los estudiantes comienzan a mirar la realidad con otros ojos y en grupos, parejas, el trabajo colaborativo, investigan casos actuales sobre desigualdad racial, cómo personas afrodescendientes siguen siendo subvaloradas en las universidades o en los entornos laborales, en los entornos académicos, cómo el tono de la piel puede influir en el acceso a un empleo, cómo los estudios de Caicedo y Bermúdez, otro de los textos propuestos, muestran cómo hay desigualdades frente al acceso a los mercados laborales. Entonces lo que antes parecía como una casualidad empieza a revelar su raíz estructural bajo ese discurso del racismo. Eh, También se busca que esos análisis, esas investigaciones se conviertan en una acción a través de infografías que los estudiantes realizan a través de Canva, donde no se expone solamente el problema, sino que se explican con datos, historias y el contexto. Pero esto no es suficiente, evidentemente. Es necesario que los estudiantes diseñen entonces los carteles, diseñan carteles, campañas y videos, el uso de multimedias, donde a través de campañas se creen soluciones concretas, donde los estudiantes hablen sobre protocolos contra el lenguaje racista, espacios para visibilizar los saberes afroindígenas que se dan dentro de la escuela. Estas actividades entonces no se limitan solamente a informar, lo que hacen es activar una conciencia crítica que permite a los y las estudiantes pasar de ser receptores de conocimientos a convertirse en agentes de cambio. Porque cuando entienden cómo se ha construido la desigualdad, también descubren que es posible desmontarla. Surge así entonces varias preguntas ¿y si transformamos la educación? Si la educación dejara de ser solo un espacio para transmitir contenidos y se convierte en una herramienta para cuestionar el mundo que heredamos. Entonces, hay una invitación a imaginarnos las aulas donde no solo se aprenda a resolver ecuaciones, sino a resolver prejuicios, donde se enseñe no solo historia, sino también a identificar qué partes de la historia siguen justificando la exclusión de hoy. Aníbal Quijano nos recuerda que la raza no es un hecho natural, sino una categoría de poder heredada del colonialismo. Pero lo más alarmante no es que fue inventada hace siglos, sino que todavía sigue operando. La vemos cuando una niña afro es ignorada por su profesor, cuando un joven indígena no se ve representado en los libros, cuando hablar con acento costeño genera burla. La buena noticia es que lo que fue construido también puede ser desmontado. Y ahí entra la escuela. Proyectos como Desenredando la Raza nos muestran que sí es posible formar ciudadanos capaces de mirar más allá del color de la piel y empezar a reconocer al otro como un igual. Pero esto no es solamente tarea del docente, es una tarea colectiva, porque la colonialidad no vive en los imperios, vive en nuestras ideas, en nuestras prácticas diarias, y solo cambia cuando cada quien, profesores, estudiantes, familias, ciudadanos, empiezan a hacer preguntas incómodas, a abrir espacios de diálogo, a valorar la diferencia no como amenaza, sino como riqueza. Entonces, si queremos un país justo, una escuela justa, una sociedad justa, empecemos hoy. Empecemos desde donde estamos, en el barrio, en el aula de clase, en la casa, con los primos, con los amigos. Y sobre todo, empecemos con la certeza de que sí podemos desenredar la historia para tejer un futuro distinto. Muchísimas gracias.